Listo. Vamos a empezar hablando sobre algunos conceptos. Vamos a diferenciar lo que es un acuífero, un acuitardo y un acuicludo. La facilidad o dificultad que las rocas tienen para ayudar a la circulación de las aguas subterráneas hace que las formaciones geológicas se las clasifique de acuerdo a la siguiente definición. Aquí las palabras claves es de eso, la facilidad o dificultad de la circulación del agua dentro de la formación. Entonces tenemos primerito el acuífero, que son formaciones geológicas que poseen agua por un lado y que son capaces de almacenarla y que además transmiten el agua. Es decir, el agua dentro de estas formaciones geológicas se mueve hacia los pozos en cantidades suficientemente grandes como para ser económicamente explotables. Eso es un acuífero, ¿ok? Entonces aquí el, la parte esencial de lo que estoy queriendo expresar es el almacenamiento del agua y la transmisión del agua en una cantidad lo suficientemente grande como para poder ser extraída. ¿Ok? Eso es un acuífero. Un acuicludo, en cambio, son rocas o formaciones geológicas que solamente almacenan el agua, pero que no tienen la permeabilidad suficiente como para o más bien tienen una permeabilidad muy chiquita, entonces no son capaces de transmitir el agua, ¿ya? O lo hacen de forma muy pequeña, muy lenta. Entonces, por ejemplo, los acuicludos son formaciones geológicas típicas en las que se hacen estos ojitos de agua, que a veces, por ejemplo, en un terreno empiezan a excavar, encuentran, explotan y se seca, ¿sí? Las cantidades de agua que tienen son muy chiquititas. El acuitardo, en cambio, son formaciones geológicas que contienen agua, logran transmitirlas de una manera tan lenta, pero transmiten, ¿ok? Por lo que no son aptos para el emplazamiento de captaciones, o sea, no son tan buenas formaciones como para hacer pozos, pero pueden alimentar a ciertos acuíferos que normalmente se encuentran bajo esta formación, ¿ya? Entonces, podemos tener acuitardos que contienen agua y que el momento que en un acuífero, por ejemplo, se perfora, se tiene un pozo y se empieza a extraer. El nivel freático del acuífero baja, ¿no es cierto? Entonces el acuitardo lo alimenta despacito, así casi por goteo, pero lo está alimentando. Entonces son sistemas conectados, ¿no? Y el acuífugo es la antítesis del acuífero prácticamente y se refiere a rocas que no almacenan ni transmiten el agua. O sea, es una formación prácticamente impermeable. Ok, no sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. No, ninguna. Todo está claro. Muy bien. Ahora, voy a referirme a los acuíferos. Como les decía, es una unidad geológica permeable. El acuífero, para cumplir su función de acuífero, tiene que estar saturado y es capaz de transmitir cantidades significativas de agua donde se están produciendo estos gradientes hidráulicos ordinarios. Acuérdense que en la ley de Darcy, el gradiente hidráulico es el responsable del flujo. ¿Ok? Eso es lo que expresa la ley de Darcy. Entonces, dentro del acuífero hay justamente estos gradientes, ¿ok? Que van a permitir que el agua se mueva. Entonces, el acuífero permite una extracción sostenible por bombeo o una extracción manual. Los acuíferos normalmente son formaciones que van a tener en su composición, digamos, granulométricamente hablando, tienen material granular, como arenas gravas, o pueden ser rocas sedimentarias permeables, por ejemplo, areniscas, calizas, ¿sí? Estos conglomerados que por la configuración de su matriz y de los clastos que forman parte de la formación permiten que el agua sea almacenada, pero además circule, ¿ya? Otras rocas también que intervienen en este tipo de formaciones son rocas que están altamente fracturadas o rocas cristalizadas, pero estas rocas cristalizadas también tienen que estar fracturadas y que estas fracturas se comuniquen entre ellos. Los acuíferos, además, se denominan por su nombre estratigráfico. Eso es típico. Cuando nosotros vamos a un sitio, siempre hablamos del acuífero de la Tacunga, del acuífero de Tumbaco, del acuífero de Quito, del acuífero de Riobamba. ¿Ok? Entonces, normalmente les vamos a dar el nombre
de la ciudad donde están, que es lo más fácil, pero a veces también sucede que les damos un nombre, que les damos un nombre de la formación. O sea, por ejemplo, el acuífero Chiche, o el acuífero Ilaló, o el acuífero em, mm, Machángara, cosas así. No necesariamente, bueno, a los ríos también de repente se les da el nombre de la formación geológica o tal vez la formación geológica tome el nombre del río cercano, pero siempre estamos dándole como esta denominación por sea la ciudad a la que abastece, por ejemplo, el acuífero, o bien a la formación geológica donde se encuentra, ¿ya? Los acuicludos son formaciones, unidades geológicas que están saturadas normalmente, pero que no transmiten el agua, o al menos no cantidades significativas bajo gradientes hidráulicos ordinarios. Esa parte, como les decía, es bien importante. Entonces, el acuicludo, como les mencionaba hace dos ratitos, es, es esta formación geológica que hace como los ojitos de agua, pero que el momento que hay sequía o que bombeamos mucho, se quedan sin agua. Y hay que esperar de nuevo que llueva para que se vuelvan a llenar. ¿Ya? Entonces, no es un acuífero y a veces se lo confunde porque eso les mencionaba, ¿no? La gente compra un terreno, excava, encuentra nivel freático después de una temporada de lluvia y creen que, o sea, que puede ser explotable. Pero no, normalmente son estos ojitos de agua que están ahí, que se quedan como atrapados. Los acuitardos. Eh, Normalmente estos acuitardos describen pues los estratos menos permeables en una secuencia estratigráfica, ¿sí? Forman parte de los sistemas. Los acuitardos son súper importantes cuando hablamos de un sistema acuífero, porque normalmente este es el que le va a mantener medio alimentado, ¿sí? Alimentan los acuíferos, sea de una forma lenta, pero los alimentan. Son importantes en el movimiento de aguas subterráneas regionales, pero no suficientes para la producción de pozos. La permeabilidad de estos es relativamente baja si se lo compara con un acuífero normal. Entonces, no es que se puede captar agua. Los acuitardos además están compuestos de materiales poco permeables normalmente, de arcillas o esquistos o rocas cristalinas densas, pero son capaces de almacenar algo de agua y, y, y de transmitirla, como les digo, despacio, pero la transmiten. Generalmente se modela con acuíferos y acuitardos. Si nosotros tenemos datos del acuitardo, hemos reconocido la formación geológica que forma el acuitardo, podemos incluirle dentro del modelo completo con el acuífero, ¿sí? Porque finalmente es una zona de alimentación. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. Sí, yo tengo una inquietud. ¿El acuitardo a la final puede ser una capa impermeable del todo? No, no, normalmente tienen cierta permeabilidad. O sea, cierto es que aquí dice que son formaciones arcillosas, pero tienen, ¿cómo te explico? Tienen la capacidad de almacenar el agua. O sea, por eso no es que sean tan impermeables, ¿ya? Em, Normalmente nuestros acuitardos aquí en el Valle Interandino están formados de cenizas volcánicas, que son elementos, o sea, si tú ves la granulometría de la ceniza, normalmente son súper finos, ¿ya? Pero tal vez no están lo suficientemente compactados como para hacer como la Cangagua, que no pasa ni el aire. Eh, mm, llegan llegan a transmitir, como les decía, o sea, almacenan algo de agua y definitivamente la transmiten. Puede ser, o sea, normalmente los acuitardos funcionan, permiten la circulación del agua por cambios en la presión, ¿ya? Entonces, es como que tuvieran una esponja súper densísima, pero hay ciertas cargas que van variando y estos son capaces de liberar agua de manera lenta y chuta por poco por goteo, pero alimentan el acuífero. Entonces sí, sí son capas de baja permeabilidad, pero no llegan a ser impermeables. No sé si Eh, respondí. sí, hay una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo una capa de arena, Ujú.
y por debajo tengo una capa de arcilla. O sea, entendía que el acuífero Ujú. está en toda esta capa de arena y es Sí, cómo se vaya, digamos, extendiendo, les llamo pincharse o ensancharse, dependiendo del grosor, hacia la cuenca. Y voy a ver cómo tengo todo este acuífero, ¿no? Y ujú. por debajo puedo tener un limo arcilloso o una arcilla netamente. Y esta era la capa sello. En algún momento va a estar, se puede considerar como acuífero lo de arriba y como acuitardo lo de abajo. O sea, la capa de arena como La acuífero. capa de arena va a ser un acuífero, sí, sí, Y la definitivamente capa, sí. y la capa de arcilla La capa de arcilla, dependiendo de qué tipo, o sea, el acuífero, la zona saturada, de todas maneras está causando presión y la capa arcillosa se compacta, esa puede ser un, un acuifugo incluso. Sí puede ser súper impermeable. Puede ser un acuitardo. También puede ser un acuitardo, no te digo que no. Eso significa que ambas capas estarían conectadas hidráulicamente, pero como de todas maneras está siendo aplastada, medio compactada por la capa de arriba, em, sí hay la posibilidad de que la permeabilidad se vea más afectada y transmita menos el agua. Puede ser un paso súper lento. En realidad, nosotros ya en la vida real nunca llegamos a tener capas totalmente impermeables, ¿no? Siempre tienen algo de permeabilidad. Y los acuitardos, igual que todo, pues su permeabilidad varía, pues. Cierto es que son bajas, pero entre las bajas tenemos rangos amplios, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las condiciones, puede ser que sí, que funcione como un acuitardo, pero tan lento, tan lento, tan lento que podría considerarlo como la base de mi acuífero. Además, necesitamos un montón de datos para poder caracterizar el acuitardo, ¿no? Entonces, para realmente saber cómo están funcionando o si funcionan juntos o no, necesitamos una cantidad de datos importantes. Pero eso, o sea, habría que analizarle y ver qué tan compactado está, cuál es su permeabilidad y su comportamiento en general en el sistema. Ok, muchas gracias. Eso, Michelle. No sé si hay alguna otra inquietud. Sigo entonces. Los acuíferos también, ahora voy a hablar de las formaciones saturadas permeables, ¿no? Los acuíferos solamente se los puede clasificar también de acuerdo a la presión hidrostática que soportan. Y en este caso podemos diferenciar tres tipos: el acuífero libre o no confinado, el acuífero confinado y el acuífero semiconfinado o acuífero filtrante. Entonces, ahí tenemos un gráfico en el que distinguimos prácticamente todo. Tengo mi nivel topográfico, ¿sí? Aquí yo tengo pozos. Hay pozos que llegan hasta el, digamos, este acuífero que está prácticamente conectado, ¿no? con la atmósfera. Y hay pozos que llegan hasta esta formación bastante más profunda. Bien, yo voy a asumir que en la parte inferior tengo un acuicludo y aquí tengo una capa, un acuitardo, o que es una capa casi casi impermeable, ¿ok? Entonces, en mi sistema que está más hacia la derecha, que está en contacto con la atmósfera, yo voy a tener un nivel freático que es un acuífero libre, un acuífero no confinado. Si le ven, es totalmente vulnerable. Todo se puede infiltrar aquí. Aquí también tengo una capa, esta parte de aquí puede ser una capa de arcilla, por ejemplo, que va a funcionar como un substrato, una base de un acuífero. Y el momento que llueve, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Puede permitir la acumulación de agua. Entonces va a formar lo que llamamos un acuífero colgado, ¿ya? Si nosotros pasamos acá y tenemos esta formación que dice aquí, que puede ser una capa impermeable, pero puede ser también una zona donde no sea tan impermeable, sino que permita el paso lento de agua y que permita una conexión entre las dos formaciones. Eso puede ocurrir, es algo súper complejo, pero puede pasar. Supongamos que hay la parte impermeable y que esta base también pues ya me funciona como el substrato del acuífero. Hay una zona de recarga bien lejos. Esta parte que queda totalmente aislado de la atmósfera es mi acuífero confinado. Aquí tenemos un ejemplo también de cómo se forma un pozo artesiano. Hay una depresión en la topografía y mi nivel piezométrico está aquí arriba y corta
este valle por sobre el nivel topográfico, entonces mi pozo va a ser artesiano, porque si hacemos gráficos de presiones, el agua va a tratar de llegar al nivel que debería tener. Entonces, por eso es el pozo artesiano. Dato importante. Cuando hablo del acuífero libre, yo les menciono que hay un nivel freático. Cuando hablo de un acuífero confinado, hablo de nivel piezométrico. Sí, en el freático está presión atmosférica, en el piezométrico es porque hay presiones mayores. ¿Ya? Ok. Me voy a centrar entonces ahora sí en el acuífero no confinado. Yo puedo tener un manto acuífero, o sea, una formación acuífera del tipo de capa freática o acuífero libre. Este es el que está en contacto directo con el aire. Dime, Michelle. Sí, perdón No, que tranquila. moleste tanto. Dime. En la diapositiva anterior, solo para ver si entendí bien, nos dice que el nivel freático es cuando hay un acuífero libre, ¿no? Sí, Y el nivel piezométrico es cuando es un acuífero confinado. confinado. Pero en la parte de arriba, en donde está el nivel del piezométrico, Ajá. donde está la línea azul no, no, en la otra línea azul al lado izquierdo, Aquí. ahí. Ajá. ¿Esto no sería una recarga de un acuífero libre porque no está nada por encima? ¿O se refiere, no Bien, sé ahí buena como... pregunta. Te Ujú. explico. Bien. Los acuíferos, para que entren a un equilibrio, significa que la descarga va a ser igual a la recarga. Sí. Para que haya una variación del nivel, tiene que haber una recarga. Entonces, todo acuífero, todo sistema va a tener su entrada de agua. Ok, va a tener una recarga. Entonces, esa zona de ahí, sí, está en contacto con la atmósfera definitivamente. Vas a tener un cachito, un pedacito del acuífero que puedo considerarle como acuífero libre, un ratito. Pero el momento que el agua ingresa, ya a partir de este punto, ya no está en contacto con la atmósfera. En la parte de aquí, tu nivel freático está totalmente aislado. Sí, el momento que el agua ingresa normalmente en los acuíferos confinados, las variaciones que van a tener es de la interacción del agua con las rocas y hay procesos que ya no varían. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí, esta parte de aquí estaría em, como un acuífero que está abierto a la atmósfera, pero el momento que el agua ingresa pasa y está bajo una capa impermeable y el agua le llena totalmente a la formación, estamos hablando de un acuífero confinado. O sea, aquí, a partir de aquí para acá, es un acuífero confinado, esto de aquí. Muchas gracias. Eso. ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes, espérense, puedo dibujar? Sí que puedo dibujar. Perfecto. ¿Qué pasaría si su nivel, eh, digamos, el nivel del acuífero confinado, no le llena totalmente a la formación, sino que pasa por aquí? Entonces ustedes tienen una capa impermeable que definitivamente le está aislando al sistema de la atmósfera, pero su nivel de agua deja este espacio. Este acuífero de aquí, este que estaría de rosado, ¿qué tipo de acuífero sería? Sería no confinado. Ajá, es un acuífero libre, justo. Ese caso teníamos en Tumbaco, en algunas zonas, que todo está cubierto de cangagua, la superficie es totalmente impermeable, pero el acuífero tiene esto. Esto de aquí es aire, pues no. Entonces, él está a presión atmosférica. Pero una pregunta, ¿en ese escenario no colapsa el acuífero? O ¿Por sea, ya qué? No, tienen, porque no te entendí. o sea, yo tenía entendido de que a veces cuando, generalmente pasan los pozos, cuando extraemos mucha agua y los poros dejan de tener agua y comienzan a tener aire por efectos de la presión y del peso de lo que está encima,
automáticamente. colapsa y se hunde. Sí, pasa. Sí, pero eso requiere una sobreexplotación brutal durante años, como pasó en México. Normalmente esto es natural, entonces todas las fuerzas están recontraequilibradas, no pasa nada. Pero sí, cuando hay sobreexplotación, la sobreexplotación es un problema grave, porque no solamente es el hecho de que rompes el equilibrio del sistema, sacas todo el agua y en realidad el material por estas condiciones de cambio de presión relativamente brusco colapsa, sino que también puedes tener problemas en la calidad de agua. Entonces sí es un problema la sobreexplotación, pero hace falta mucho. En este caso, si tuvieras esa capa de aire en este acuífero que está acá abajo, si es de forma natural, no por sobreexplotación, todo está en equilibrio, entonces no tienes esos problemas normalmente. Gracias. Hecho. Ok. Ok, regreso a mi acuífero no confinado que les estaba contando que es un manto acuífero que está en contacto directo con el aire y que el agua de estas capas está virtualmente sometida a la presión atmosférica. Y el manto superior de la zona de saturación se denomina capa o nivel freático, que era lo que les decía hace dos ratitos, ¿no? Entonces, es básicamente esto. Yo tengo el nivel topográfico, tengo los pozos, pero aquí no hay nada, o sea, está tranquilamente en contacto con el aire. Es por eso que esta zona es súper vulnerable, porque si ustedes tuvieran cultivos aquí, por ejemplo, productos fitosanitarios que pueden contener muchos fosfatos o nitratos o incluso insecticidas. Hay tantas cosas que se usan ahora para las plantas que no necesariamente son productos naturales, son altamente contaminantes. Si estamos hablando de de un sistema libre, pues es altamente vulnerable, ¿no? En esquema, en corte, básicamente el acuífero libre es esto. Yo tengo una capa impermeable, como siempre, en la parte inferior, un acuífugo, un algo que permita almacenar el agua y tengo esta formación que es todo es permeable, ¿ya? Pero mi nivel de agua está aquí. Normalmente uno asume que el agua ya dentro de la parte de la zona saturada, el flujo es horizontal, ¿ya? Ahora voy a hablar de mi acuífero confinado. El acuífero confinado básicamente es una estructura geológica o un acuífero que está confinado, que se encuentra entre dos acuitardos normalmente y que varía en su profundidad. Em, ya les voy a contar por qué. En este tipo de acuíferos, la carga piezométrica normalmente debe estar por encima de la interfase entre el acuífero y el acuitardo, que se encuentra sobre el acuífero. El agua está bajo presión. La superficie de presión se la conoce como superficie piezométrica. Entonces, este es básicamente el esquema. Puede tener dos acuitardos o un acuitardo, un acuífugo o un acuitardo y un acuicludo, o sea, algo que le permite igual almacenar el agua, pero que le aísla de la superficie. Ok. Lo común es eso, tener dos acuitardos, porque como les he explicado hace un ratito, nada es totalmente impermeable, entonces normalmente vamos a tener cierta interacción con las otras capas. El asunto es que a veces uno simplifica todo porque uno asume, digamos, que no necesariamente son acuitardos, sino que uno les trata como acuífugos, de hecho, porque no hay suficientes datos para caracterizar los acuitardos, pero eso no significa que no hay esa conexión hidráulica entre las capas. Entonces, eso es lo uno que quería contarles. Y lo otro es que siempre, cuando nosotros tenemos un acuífero confinado, el nivel freático, perdón, el nivel piezométrico está sobre la formación saturada así como se ve aquí. Entonces, yo normalmente voy a trabajar con el espesor de la formación saturada, voy a trabajar con esta parte de aquí, pero mi nivel acuífero está acá arriba. El nivel piezométrico se encuentra acá. Ya, eso es un básico. En los ejemplos de los acuíferos confinados tenemos que ver cuándo se pueden presentar. Entonces, un acuífero confinado
puede estar creado por acuíferos alternados con depósitos confinantes a nivel regional. Entonces nosotros podemos tener capas que no son continuas, por ejemplo, o tenemos zonas donde el acuífero se confina y después no. Entonces podemos tener así una sucesión de capas, ¿ok? Que me van a aislar el sistema de la atmósfera. Ya. Tenemos este otro caso de un acuífero confinado formado por intrusiones, por ejemplo. Entonces, en este caso, en una, ¿cómo se llama? Em, Cuando se sedimentó, cuando hubo una erupción volcánica, por ejemplo, em, el magma se inyecta en ciertas capas y esto aísla un posible acuífero. Sí, el magma, si no tiene un enfriamiento rápido o no está sujeto a esfuerzos tectónicos y cosas así, este tipo de formaciones va a aislar el acuífero. Entonces, pueden ser capas muy grandes o no tanto. Va a depender de cómo se da. ¿Ya? Entonces, son intrusiones, a veces son pedacitos que hay y que forman o sea, que dan estas condiciones particulares, ¿no? Otra forma es del acuífero confinado creado por depósitos de capas alternadas de arena y grava y limos y arcillas impermeables. Entonces, esto también puede suceder que tenemos capas que se sedimentaron de una manera súper irregular. A veces, ustedes imaginen en el Valle Interandino que a veces al mismo tiempo teníamos más de una erupción. Entonces hay capas que vienen de un lado, hay capas que vienen de otro, capas que son más permeables que otras. Tenemos piroclastos, los piroclastos pues pueden variar su tamaño, su textura, su granulometría. Lo mismo pasa entonces eso es, con ¿cómo se llama? Con las cenizas volcánicas, etcétera. Entonces van a ver esas capitas que se fueron asentando de una forma como se ve en el gráfico, así súper irregular. Entonces habrá zonas como esta donde seguramente el acuífero le confina al acuífero y habrá zonas en las que ya no hay esa capa. Entonces no hay esa capa confinante, ¿ya? Eso puede suceder. Un caso especial que se presenta en el acuífero confinado es esto del pozo artesiano, donde sabemos, estamos conscientes de que la carga piezométrica está sobre la superficie del terreno. Al momento de cavar un pozo, este resulta en una fuente natural, porque lo que les explicaba hace un rato, que es lo mismo que vamos a ver aquí. Yo tengo mi acuicludo, una formación relativamente impermeable. Tengo el acuífero y tengo aquí otra capita que digamos que la aísla de la superficie. Entonces, puede ocurrir que tenemos un valle en cuestiones del nivel topográfico y hago un pozo, pero el nivel piezométrico pasa por sobre la superficie del terreno. Entonces, el agua tiene que alcanzar el nivel, ¿no es cierto?, la presión. Por eso sale así. Estos pozos ayudan muchísimo, se convierten como una fuente natural, porque salen de esta manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Dijon, en Francia, cuando Darcy empezó a hacer sus estudios, fue justamente porque encontró esto. Fue porque hicieron un pozo y el pozo salía el agua naturalmente. Y a él le dio curiosidad. Entonces empezaron a experimentar qué pasa. Y es una cuestión física de presiones nada más. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Yo sí, con Ujú. respecto a lo que nos enseñó anterior en los pozos artesanales, que el agua sale, ¿esto llega a un equilibrio? O sea, si yo, teóricamente, si yo perforo, siempre va a estar constantemente saliendo agua y nunca se me va a acabar el acuífero si es que yo no extraigo con una bomba. Virtualmente hablando, sí, o sea, verás, em, acuérdate que todo está conectado, ¿no es cierto? Entonces, digamos que no hay una variación en el clima, que tú vas a tener siempre tu estación lluviosa y vas a tener tu estación seca. Y, mm, y entonces, cuando estás en la estación lluviosa, tu acuífero se recarga. Si no hay una explotación, si no hay un bombeo, el acuífero no tiene por qué agotarse, es parte de un todo. Entonces, sigue habiendo la alimentación y sigue habiendo la descarga, tal cual uno le espera y ya. Ahora, eh, el pozo artesiano, mientras se guarde cierto equilibrio en la explotación, porque uno puede explotar los acuíferos sin necesidad de sobreexplotarlos, respetando justamente la tasa de recarga del sistema, lo puedes tranquilamente explotar.
En ese caso, o sea, si tú respetas ese equilibrio natural, vas a tener siempre tu pozo artesiano, ¿ya? En el caso de la sobreexplotación, normalmente tu nivel piezométrico va a descender porque tú estás haciendo cambios en la presión que va a obligar a este nivel a irse hacia abajo. Y ahí puedes perder el pozo artesiano, aunque vas a seguir teniendo agua para explotar a pesar de lo que bajó el nivel piezométrico. No sé si contesté la pregunta, Dani. Sí, 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 está claro. Y partiendo de esto, o sea, obviamente porque el movimiento del agua es muy, muy lento, o sea, mi nivel piezométrico no varía, ¿verdad? Independientemente de la época, si estoy en la época lluviosa o de recarga y en la época seca, o sí varía. Sí, claro. Sí, sí, sí va a depender, va a depender del sistema. De repente tú puedes tener señales súper amortiguadas. Verás, a nosotros nos pasaba, el acuífero de Tumbaco era un acuífero que a pesar de que ya no se lo usaba para la distribución de agua potable, nosotros sabemos, teníamos evidencia de que era usado para, por ejemplo, regar jardines, llenar piscinas, o sea, en Tumbaco explotaban el acuífero de todas maneras. Teníamos bombeo. Y aún así, el bombeo con respecto a la recarga del acuífero era tan pequeñito que la señal de la variación de nivel piezométrico no era, o sea, imagínate que el nivel variaba 5 centímetros al año, nada. Entonces, claro, nosotros medíamos la variación del nivel instalando sondas automáticas que daban que medían, no me acuerdo, le programamos creo que cada 5 minutos al principio y después nos dimos cuenta que para qué, que luego le pusimos creo que cada media hora, porque en verdad no se mueve, es un sistema que, ya, sí se mueve, no es que no se mueve, pero varía muy poquito, ¿ya? Y es porque, sí, si bien es cierto, el agua se está moviendo muy despacito, todo está en equilibrio. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale a pesar de la explotación y todo lo que quieras. Entonces, claro, el nivel freático o el nivel piezométrico es eso, es una señal amortiguada. No lo ves de golpe y la infiltración puede darse tan lejos que en verdad lo que te llega al valle donde están los pozos es como olitas, así o sea, sí, algo sucede en el sistema, pero son señales amortiguadas por eso, por la lejanía de la recarga y que la explotación es bastante inferior, digamos, a la recarga. Eso. Gracias. Sigo entonces. Voy a cambiar ahora al acuífero semiconfinado. En un acuífero semiconfinado, el flujo es mayoritariamente horizontal, ¿ya? Entonces yo tengo un acuífero principal donde todavía puedo considerar mi flujo horizontal. La capa superior es bastante menos permeable, ¿ya? Al menos por un orden de magnitud que lo que está ocurriendo en mi acuífero principal. Sin embargo, es posible algún intercambio. Y si nosotros podemos comprobar ese intercambio entre la capa semiconfinante y el acuífero, pues de ley tenemos que someterle a todas las ecuaciones en todo lo que se plantea dentro del sistema, tiene que ser considerado esta capa semiconfinante, que normalmente es un acuitardo, ¿ya? Igualito que en el acuífero confinado, el nivel piezométrico está por sobre el acuífero y el acuitardo, digamos así. Entonces, creo que es importante señalar esto, que en el flujo en acuíferos confinados es muy similar al flujo laminar en una tubería a presión, ¿ya? Porque en verdad, o sea, la formación está saturada, está llenita de agua, entonces lo podemos comparar. El flujo, en cambio, en un acuífero no confinado, en un acuífero libre, es similar al flujo en canales abiertos. Pero en el caso de un acuífero semiconfinado, a este más o menos lo podemos comparar a una tubería que tiene una pared porosa a través de la cual hay un flujo en pequeñas cantidades. Básicamente es eso. Sí, es una tubería donde hay algún escape de la presión. Un poco es eso. Entonces aquí tenemos el acuífero confinado, donde tenemos una capa impermeable, casi impermeable encima, y el acuífero principal. em, de un espesor conocido D, entonces fíjense, mi nivel piezométrico está por sobre la formación acuífera. Aquí tengo el acuífero semiconfinado, el acuífero principal que tiene un espesor D, tengo mi acuitardo que tiene un espesor D' y aquí encima tengo un acuífero, una formación
nada, está en contacto con la atmósfera. El nivel piezométrico está acá arriba. Y este es mi acuífero libre, donde todo es permeable. Tengo el espesor de la formación geológica es uno y la altura de agua se la puede medir con referencia a un nivel y ese sería de como un espesor mojado, ¿ya? Más o menos. Aquí tengo básicamente es el mismo esquema, tal vez un poquito más resumido, donde tengo em, una capa de baja permeabilidad. Entonces, en la parte de aquí, y lo que les explicaba hace un ratito, yo tengo un nivel freático aquí, en este espacio lo que tengo es aire. Entonces, aquí tengo un acuífero libre, y ya para acá, como la superficie topográfica, digamos, obliga a que esto disminuya, tengo de alguna manera mi nivel ahora es piezométrico, que va a pasar por esta capa de baja permeabilidad, incluso por sobre la superficie topográfica. Entonces voy a tener un pozo artesiano, por ejemplo, y todo lo que está de aquí para acá es un acuífero confinado. ¿Ya? Eso, eso también puede pasar. El mismo sistema puede pasar de un sitio de acuífero libre a acuífero confinado. ¿Alguna inquietud? Y fíjate una pregunta. Dime, Alejito. Ahí, justo ahí en esa gráfica, ¿en qué punto o qué condiciones yo puedo decir que el nivel freático pasa a ser ya nivel piezométrico? Ya. Verás, normalmente para nosotros poder hacer en una cuenca normal, para nosotros poder hacer este tipo de análisis, primero, necesitamos conocer la geología al dedillo. Necesitamos hacer un estudio geológico bien a detalle, ¿ya? Eso básico, primerito. Una vez que yo más o menos he ubicado cómo está la geología, em, yo tengo pozos, entonces trazo lo que les voy a explicar ahorita de la superficie potenciométrica, trazo la variación de la presión en el área y me voy a ir dando cuenta en qué zona sucede esto. Pero básico, básico, necesito la geología bien a detalle porque es quien me da la geometría del sistema y es la única forma que yo tengo de saber si mi nivel piezométrico está por sobre mi formación acuífera, si está dentro del acuitardo o está por debajo. Pero se necesita. Espérenme un ratito, por favor. Ya. Ya, regreso, perdón. Entonces eso, Alejito, esa sería como la única forma que tienes de saber. Necesitas caracterizar tu zona de estudio y claro, de lo que les acabo de decir, mínimo necesitas los datos de topografía, la geología a una escala 1.5000 si es posible, los niveles piezométricos o niveles freáticos de tu sistema acuífero, debe haber pozos, que ese es el problema, de repente llaman los municipios y lo único que hay son vertientes, ni siquiera está mapeado todo, es un lío. Eso, no sé si contesté la pregunta. Sí, que gracias. Ok, vamos entonces. Lo que yo les acabo de decir, nosotros necesitamos conocer algunas características, pues, de lo que está pasando en nuestro sistema. Entonces, tenemos algunas herramientas que nos van a dar, que nos van a ayudar a entender cómo se está moviendo el agua en la formación geológica. Entonces, este tipo de herramienta como la superficie potenciométrica es más fácil aplicarla en acuíferos confinados. Sí se la puede hacer en acuíferos libres. Pero el problema del acuífero libre es que va a variar, pues, dependiendo de cómo esté el clima, ¿ya? Y va a variar, puede reaccionar, no inmediatamente, pero sí va a ser como visible la influencia de lo que ocurre en la superficie. En el acuífero confinado, no. Entonces ahí hay ciertas cosas que nos facilitan la vida para trazar esto. La superficie potenciométrica básicamente es la representación de los niveles de pozos perforados sobre un acuífero confinado que se dibujan sobre un mapa. ¿Ya? Normalmente este mapa puede ser topográfico, puede ser geológico. Es la superficie potenciométrica básicamente es la superficie resultante, el cual es un mapa de cargas hidráulicas.
en el acuífero y nos va a ayudar definitivamente a conocer la dirección de flujo, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Normalmente nosotros utilizamos esta herramienta, la superficie potenciométrica, cuando sabemos los sitios donde el flujo es horizontal y mejor para acuíferos confinados. Como yo sé que mi flujo es horizontal, verán. Otra información importante que hay que rescatar cuando uno empieza a hacer un estudio en un acuífero. em, no solamente es la estratigrafía o lo que les decía, ¿no? La geología, geología estructural, morfología, no solo es de eso. También necesitamos identificar dónde están las vertientes, dónde están los pozos. Si tenemos pozos, ahí nos toca trabajar con los dueños de los pozos. Muchos de ellos, los pozos normalmente son hechos por los municipios. Hay zonas en los que no, en que los pozos son privados y de ahí toca ir a trabajar con la gente. Pero si ustedes identifican pozos del municipio, de repente ellos en los archivos tienen el informe que se entrega con la construcción del pozo. Entonces ahí se ve la estratigrafía, se ve el nivel del agua, ¿sí? Se ve sobre todo la profundidad, a eso iba. La profundidad de la formación geológica, de repente la podemos tener con los estudios geológicos o de repente sí, cuando, por ejemplo, los geólogos suelen ir a las quebradas, ¿no? Y ahí van viendo y caracterizan y dicen, vea, esta formación es tal y tiene tal potencia, o varía de tanto a tanto el espesor, ¿no? La potencia. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué necesito estos informes de la construcción de los pozos? Porque yo puedo saber hasta qué profundidad llega el pozo. Si el pozo ha penetrado totalmente la formación acuífera, pues estoy más que segura que no va a haber una perturbación en el flujo y puedo asumir que mi flujo es horizontal. ¿Ya? Cuando el pozo es parcialmente penetrado y encima más hay una bomba, vamos a tener perturbación. Ya no es horizontal, pues. La bomba empieza a chupar y está formando estos componentes verticales. Entonces ahí lo que hacemos, bueno, se puede corregir ya, pero idealmente cuando vamos a trazar una superficie potenciométrica hay que tratar de que el flujo sea horizontal y con eso es bastante más sencillo, ¿ya? Entonces, ujú. Fíjense en esto. Yo tengo aquí un lago y tengo em, unos ríos, ¿ya? Ok. Hablábamos en una de las clases pasadas justo sobre la superficie potenciométrica en las líneas equipotenciales y las líneas de corriente, ¿se acuerdan? Decíamos que las líneas de corriente son perpendiculares a las equipotenciales. Entonces yo aquí tengo las equipotenciales. Aquí tengo las equipotenciales. Entonces si yo trazo la perpendicular a esta y hago una flecha, yo me doy cuenta que mi acuífero está alimentando el lago. Al menos en esta parte de aquí, si ven, si dibujáramos una flechita. Mm, ¿Será que lo logro? Déjenme ver. Sería para acá. Sería así, más o menos la perpendicular. Ya. Y aquí, en cambio, tengo que el flujo se va así. Si el río continuaría para acá abajo, posiblemente el acuífero esté recargando o descargando en el río. En este caso, el flujo está así. Entonces aquí yo no. Ah, detalle. El agua está descargando al acuífero. El agua está recargando al acuífero. Espérenme un ratito, por favor. Ya, perdón, chicos. Entonces, para eso sirven estas líneas. ¿Ya? Muy bien. Uy, tengo que borrar. Aquí, por ejemplo, la superficie potenciométrica, yo les decía en la clase anterior, normalmente, no sé qué le pasa. Ahí está. La superficie potenciométrica, para obtenerla, cuando yo voy a trazar una de esas.
Las trazo como curvas de nivel, igualito. Entonces lo pueden hacer a través de triangulación o a través de estos cuadrados. Ya, yo prefiero la triangulación. Entonces tomo los pozos, ¿no es cierto? Tenemos la altura de agua con respecto a un nivel de referencia, triángulo, y luego voy haciendo esta división, digamos, de intervalos iguales. Puedo hacer lo mismo con cuadrados, pero ya les digo, yo prefiero triangular. Entonces, con esto luego simplemente voy uniendo las líneas de igual presión en todos los triángulos que tenga de todos los pozos que estén dentro de la cuenca que a mí me interesa. Aquí tengo igual, fíjense, estas líneas que están representando la misma carga hidráulica, ¿ya? Y aquí hay un río. Entonces aquí puedo saber cómo es la interacción entre el río y el acuífero. Entonces, miren, aquí el río me está recargando el acuífero, aquí arriba, ¿ya? Aquí el acuífero está circulando. Déjenme ver, y habrá una zona donde tiene que ser perpendicular. Yo diría que esa es la perpendicular. Una pregunta. Ahí se ve Dime. que las curvas de nivel van desde el 23 hasta el 17. ¿No serían las flechas al revés? Sí, gracias. Justo, ya, la flecha. Tienes razón, está circulando así. En este caso, definitivamente el acuífero está descargando al río. Sí. Entonces, lo que tenemos aquí es un río ganador, un río que está funcionando como un eje de drenaje del sistema. Si hubieran sido las curvas al revés, teníamos un río perdedor que estaba más bien recargando el acuífero. Gracias, Vale. Entonces, eso, básicamente lo que necesitamos es ir dibujando las líneas equipotenciales y luego vamos haciendo estas perpendiculares que me ayudan a identificar cómo se están comportando. Ahora, cuando nosotros em, hablamos de líneas equipotenciales, también acuérdense, el río tiene cotas, ¿no es cierto? De agua. Cuando hago una superficie potenciométrica, no introduzco esos datos de las cotas de agua del río, ¿ya? Simplemente tomo en cuenta lo que ocurre en los pozos del acuífero. Eso. Hay veces, y yo les digo por experiencia, yo sí tuve un caso en Tumbaco justo, en las que me tocó introducir las gotas del nivel del río para saber cómo estaba comportándose como un todo, pero normalmente no, tomo solamente los niveles del acuífero, el nivel de agua. No sé si tienen hasta ahí alguna inquietud. ¿No? ¿Todo está claro? Ya. Ok. Ahora bien, vamos a hablar del flujo en estado permanente y el flujo no permanente cuando estamos en un acuífero. Cuando hablamos de flujo permanente, esto ocurre, ya les iba a preguntar, ¿qué es un flujo permanente y qué es un flujo uniforme? Cuando estoy hablando de un flujo permanente, este ocurre en cualquier punto del dominio de flujo que estoy estudiando y la magnitud y la dirección del flujo no varía con el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de flujo permanente o no permanente, me refiero al tiempo. Y cuando hablo de flujo uniforme, ¿qué significa? Que no varía de acuerdo a la posición. Que no varía en el espacio. Perfecto, gracias. Entonces, el flujo no permanente es lo contrario, ocurre cuando en cualquier punto de un campo de flujo la magnitud y dirección de este flujo está cambiando en el tiempo. Bien, este es un paréntesis que lo voy a usar ya en un ratito, pero quiero que lo tomen en cuenta, ¿ya? Ahora, voy a empezar a hablar de la compresibilidad y del esfuerzo efectivo, porque estos conceptos básicos me ayudan a entender justo lo que me preguntó Daphne. Si el material deja un espacio, ¿qué ocurre?
Entonces hablemos de la compresibilidad. Finalmente, esto es la propiedad del material que describe el cambio en un volumen inducido bajo una tensión o un esfuerzo que está siendo aplicado sobre ese material. También se define como la relación del cambio de deformación resultante al cambio de tensión o esfuerzo. Esa es la compresibilidad. Entonces, la compresibilidad es el inverso del módulo de elasticidad. La compresibilidad se la define así como delta epsilon sobre delta sigma. ¿Ya? El módulo de la elasticidad, en cambio, se define como la relación del cambio de tensión o esfuerzo, o sea, el delta sigma al cambio de deformación resultante. Nada más. El módulo de elasticidad del agua es aproximadamente 2,27 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado. O sea, esa cosa no se deforma. Para comprimir un volumen de agua, un 1%. Imagínense, o sea, casi nada. La presión se tiene que incrementar en 200 bares o 2.900 PSI o en 2.039 metros de agua. Necesito 2 kilómetros de agua encima de una columna gigantesca de 2 kilómetros para que el agua se comprima un 1% del volumen que estoy midiendo. ¿Ya? Entonces, es un líquido no compresible. Punto. Ya. Eso con respecto a eh, al material, ¿ya? A la formación geológica donde se está moviendo el agua. Ahora hablemos de la compresibilidad del líquido, del fluido, ¿sí? Si bien es cierto, aquí nombramos para hacer un ejemplo, aquí estamos hablando del material donde se está moviendo. Ahora quiero hablar de la compresibilidad exclusivamente del agua. La tensión-esfuerzo que se imparte al fluido se hace mediante la presión que está aguantando, ¿no es cierto? La presión P. Un incremento en esa presión va a conducir a una disminución en un volumen, W, de una masa de agua, cualquiera esta sea, al menos en teoría. La compresibilidad del agua, que se la define como beta, se define de la siguiente manera. Beta es igual a menos el cambio en el volumen de agua, sobre el volumen de agua, sobre la variación de la presión. Este signo negativo lo ponemos porque después, cuando empecé, como es una disminución del volumen, luego se compensa y ya se vuelve beta, se vuelve positivo. Para este caso vamos a hacer un supuesto. La ecuación, esta que estamos viendo aquí, implica que hay una relación lineal elástica entre el esfuerzo volumétrico, o sea, esta variación del dV sobre W, y el esfuerzo inducido en el fluido por el cambio, digamos, de la presión. Entonces, beta, en realidad, si la vemos así, es como la pendiente de la línea que está relacionando la deformación al esfuerzo em, y no cambia pues en un rango de presiones en el agua subterránea. Como decíamos, el agua es un líquido incompresible, entonces no va a variar tanto. La temperatura no influye en este parámetro beta y además puede ser considerada prácticamente una constante. Las dimensiones de beta son inversas a aquellas que el esfuerzo. Entonces se la mide en metros cuadrados sobre Newton o en pascales a la menos 1. Para una masa de agua dada, es posible reescribir justamente esta ecuación de la compresibilidad de la siguiente manera. Si estamos hablando de la temperatura que no influye, que es constante, yo puedo meter el valor de la densidad del fluido. Entonces, beta sería igual a que al cambio de la densidad sobre la variación de la presión. Si yo integro esto, me quedaría que la densidad es igual a la densidad inicial exponencial, o sea, es del número e, elevado a beta por la presión menos la presión inicial. Este ρ cero es la densidad del fluido en un nivel de referencia a una presión inicial, P0. Entonces, yo diría que ρ es igual a P0 por E sobre beta P, ¿no es cierto? Porque la presión inicial siempre decimos que es la presión atmosférica y en hidráulica nosotros la despreciamos. Ahora, ya dijimos que el agua es un líquido incompresible, entonces yo puedo aplicar ese concepto y beta en teoría debería ser igual a cero, ρ cero igual a ρ es igual a, a cero también. Em, yo creo que esto es P. Ok, entonces esto puede ser una ecuación que la vamos a dejar ahí un ratito. Voy a hacer otro paréntesis y luego vamos a retomar estas ideas, ¿ya? Ahorita voy a hablar del esfuerzo efectivo porque necesito compartir con ustedes otro concepto para ir resolviendo. Entonces, el esfuerzo efectivo va a tomar esta compresibilidad del medio poroso, ¿ya? Asumo entonces que voy a aplicar un esfuerzo a una masa de arena. Esta masa de arena está totalmente saturada, tiene todo lleno de agua, ¿ya?
La reducción de volumen de la masa de arena se puede alcanzar por tres mecanismos. Uno, la compresión del agua en los poros, controlada por la compresibilidad del fluido. Poco probable. Dos, la compresión individual de granos de arena, que en teoría es despreciable porque los granitos de arena, imagínense, tan chiquititos, ya estos chiquititos también son durísimos. Y la otra es el reordenamiento de los granos de arena en una nueva configuración. A fin de definir este tercer mecanismo, que es como el más probable, nos vamos a basar en el principio del esfuerzo efectivo de Terzaghi, que fue una teoría que lanzó, imagínense, en 1925. Ya tiene 100 años. Consideramos entonces que el esfuerzo en equilibrio sobre un plano arbitrario a través de una formación geológica profunda se va a dar de la siguiente manera. Yo tengo un esfuerzo total que le he llamado sigma T, que se origina en parte por el esqueleto granular del medio poroso en el que está circulando en agua y en parte también por la presión del fluido en los poros. Entonces, este sigma T va a ser igual, ya está definido aquí, al sigma E, que es el esfuerzo efectivo. Es la parte del esfuerzo total que no se origina en el fluido. Es el esfuerzo que más bien está siendo aplicado a los granitos de suelo, al medio poroso, ¿ya? Y voy a tener un P, que es definitivamente esta presión del fluido, del agua, la presión del agua que está ejerciendo cuando se encuentra entre los espacios de los poritos de suelo. Entonces, básicamente lo que tengo es esto, el esfuerzo total que está equilibrándose, sea de un lado por la presión de poro o la presión de fluido y el esfuerzo efectivo. También lo puedo hacer de manera infinitesimal, que es lo que está expresado aquí. ¿Ya? El reordenamiento de los granos de suelo entonces y la compresión resultante del esqueleto granular es causado por cambios en este esfuerzo efectivo, pero que no son cambios en el esfuerzo total. ¿Ya? O sea, todo es como que se sigue manteniendo relativamente en equilibrio, pero este esfuerzo es el que está moviéndose, porque de todas maneras, si nosotros rompemos el equilibrio, algo tendrá que acomodarse. Darner, una pregunta. Sí, una pregunta, cuando se ejerce como que esfuerzo o presión sobre la arena o con partículas que son relativamente más grandes, estas no se quiebran o se rompen para hacer partículas más pequeñas, eso no sucede. Mm, Depende del material, pero no. Normalmente lo que ocurre es más bien procesos de meteorización. Tienes que tener procesos bien fuertes como para que los granitos definitivamente se rompan. Es como que se van desgastando, como que se van moldeando, no se rompen. Puede suceder, yo no digo que no, en la naturaleza pasan cosas locas, pero normalmente lo que tú tienes es lo de los cantos rodados, ¿no? Se van moldeando, tal vez se van rompiendo las partes más angulares en bloques más grandes, pero en los granitos de arena ya no. Es algo demasiado chiquitito. Gracias. Sí, bien. Hablando del esfuerzo efectivo, hay muchos problemas de flujo no permanente, especialmente en aguas subterráneas, y que no van a involucrar cambios en este esfuerzo total. El peso que está generando tanto las rocas de la formación geológica y el agua que está colocado sobre cada punto del sistema, en teoría debería permanecer constante a lo largo del tiempo. Entonces, la variación del esfuerzo total es igual a cero. Ya dijimos, este no se va a mover, pero si esto es así, esto es igual a cero, yo voy a tener que la variación en el esfuerzo efectivo debería ser igual a el negativo de la variación de la presión. Entonces, si la presión del fluido aumenta, el esfuerzo efectivo va a disminuir en cantidades iguales y viceversa. Es como que ambas variables tratan de mantener este equilibrio. En casos donde el esfuerzo total no cambia con el tiempo, el esfuerzo efectivo en cualquier punto del sistema y la resultante deformación volumétrica son controlados por esa presión del fluido en este punto. ¿Ya? Entonces, aquí están las ecuaciones que ya conocemos. La presión es igual a ρg por psi y psi es igual a la carga hidráulica total menos z. Y en teoría z es constante, pues cuando estamos hablando de un punto. Entonces, los cambios en el esfuerzo efectivo son gobernados definitivamente por la carga hidráulica. Entonces, partimos de aquí. Yo voy a reemplazar P, me voy a quedar con esto y va a resultar entonces que como Z es constante, yo reemplazo y me quedo con esta ecuación. De la variación en el esfuerzo efectivo debería ser igual a ρ por G por el delta H. Bien. Ahora, regreso de nuevo. Ya tenemos la idea del esfuerzo efectivo. Entonces hablemos de la compresibilidad del medio poroso otra vez, ya con estas ideas.
La compresibilidad del medio poroso entonces está gobernado por el esfuerzo efectivo y la voy a definir como alfa. Alfa va a ser igual a la variación del volumen total de la masa de suelo sobre el volumen total de la masa de suelo sobre el cambio en ese esfuerzo efectivo. Acuérdense que el volumen total en la zona saturada va a ser igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos que están totalmente saturados de agua. Si veo mi ecuación, entonces, yo sé que la variación del esfuerzo efectivo cuando este aumenta, en teoría, la variación del volumen debería disminuir, ¿no es cierto? Son inversamente proporcionales. Aquí hay un cuadrito que lo uso de manera referencial nada más, en el que indica el coeficiente de compresibilidad para diferentes tipos de suelo. Entonces tengo la arcilla. Esto está medido, por favor, en metros cuadrados sobre Newton o en pascales a la -1, ¿no? Si ustedes ven la compresibilidad conforme vamos aumentando de tamaño de grano, este alfa cada vez es más pequeñito. Entonces, el agua, que decíamos que la compresibilidad es beta, tiene un valor de compresibilidad bajísima, casi no se comprime. ¿Ya? Me encanta esta foto. Ok. Cuando yo hablo entonces de la compresibilidad de acuíferos, yo tengo ambas cosas, ¿no es cierto? Tengo el suelo y tengo el agua. En forma general, un acuífero se compacta por la disminución de la carga hidráulica que está actuando sobre el acuífero. Entonces, le voy a llamar dB a esta variación del espesor, si quieren, del acuífero, donde este va a ser igual a alfa por B y por la variación del esfuerzo efectivo, y que también lo puedo reemplazar por ρg de H, ¿ya? Esto significa que un decremento de la carga hidráulica produce una reducción del espesor sí, de la formación saturada. En el caso de pozos de bombeo, estos pueden producir hundimientos de suelo, que era lo que hablábamos hace 2 segundos. Me gusta muchísimo esta foto porque fíjense, aquí está 1925 y acá está 1970. Déjenme ver si le puedo agrandar más todavía. Uy, no. ¿Será que podemos leer? Dice, si no me equivoco, San Joaquín, el Valle de San Joaquín, California. Em, Decía, en verdad no se lee, pero dice que el nivel de suelo en 1925 estaba aquí y que actualmente, o sea, cuando tomaron la foto, en 1977 está acá abajo. Justamente cuando yo sobreexploto un sistema, sucede que la carga hidráulica desciende tanto que el espesor va con eso, colapsa. Resultado.